Olá, ¿todo bien? Muchas personas sienten la barriga hinchada, pesada, esa sensación de gases, esta sensación de que el intestino nunca se vacía por completo y sufren mucho con el estreñimiento. Hoy te voy a explicar por qué pasa esto, si de verdad se acumulan heces allí dentro, kilos y kilos, o no, y sobre todo, qué hacer para eliminar estas heces que quedan atrapadas y le dejan con la sensación de no terminé. Te va a encantar este video, quédate hasta el final porque hay un detalle que casi nadie hace y cambia totalmente el tránsito intestinal. Antes de empezar, hagamos un trato. Si este video te ayuda, me dejas tu like y te suscribes al canal. Y si no te ayuda, no hace falta dar like ni compartir, ¿combinado? Bienvenida, bienvenido a La Farmacia Casera. Yo soy Guilherme Moscati, especialista en tratamientos naturales desde hace más de 20 años, autor del libro La Farmacia Casera y creador del método Desinflama Já. E aqui neste canal eu te ensino a transformar alimentos em saúde, em remédios naturais, com consciência e responsabilidade. E agora sim, dime algo em los comentários se sufres de estreñimiento, qual foi o máximo de dias que já passaste sem poder ir ao banho. Escríbeme aqui abaixo que eu leio todo e me encanta saber desde onde me estás vendo. A constipação pode ser um problema crônico para muitas pessoas. Conozco gente que sofre com esto desde a infância e tem estes sintomas: barriga hinchada, estufada, gases. Van ao banho, pero las heces se quiebram a la mitad, siente que no expulsaron todo. En algunos casos hay fisuras y hasta sangrado por la dificultad de evacuar. Muchas personas con estreñimiento tienen el tránsito intestinal más lento y más heces resecas. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo pasa sin evacuar, más agua se reabsorbe en el intestino grueso. El colon tiene una función muy importante, reabsorber agua para el cuerpo. Pero si las heces se quedan paradas allí mucho tiempo, se vuelven cada vez más secas y duras, y eso hace que evacuar sea más difícil. Además, cuanto más tiempo las heces se quedan ahí, más los carbohidratos y azúcares presentes en las heces fermentam. E isso genera mais gases, mais distensão, mais incomodidade. Essa barriga hinchada que tanta gente sofre. Por isso, quando alguém evacua depois de muitos dias, a balança a vezes baja. E a pessoa diz: Deus mío, perdi 1 quilo porque fui ao banho. E sim, em alguns casos pode passar, dependendo do tempo que estuviste estreñida e de quanto material estava retenido. Pero ojo, não é só heces, também água e também é gas. Agora dizer que são quilos e quilos, em la maioria dos casos já é exagerado, porque si lo piensas, no habría espacio real para eso en el intestino de la mayoría de las personas, a no ser que exista un cuadro grave como una obstrucción intestinal. Y qué bueno que no sea normal, porque si tuvieras ese peso enorme dentro, tu cuerpo lo sentiría de forma muy peligrosa. Entonces, la idea principal es evitar que el estreñimiento se vuelva crónico, porque cuanto más tiempo el intestino se queda parado, más difícil será evacuar después por la reabsorción de agua, por la fermentación y por la inflamación. Lo ideal es tener un tránsito intestinal regular. No existe una receta igual para todos. Hay personas que evacúan todos los días, otras más de una vez al día. Y para saber si estás estreñida o no, un punto clave es observar la consistencia de las heces. Sí, es importante mirar el inodoro. Lo ideal es que las heces salgan como una salchicha, suaves, largas y unidas. Si tus heces salen en bolitas como cabritito, esto muestra que están muy duras e suele indicar estreñimiento más avanzado. Y también es importante que al evacuar sientas que eliminaste todo, porque cuando las heces están muy resecas, se rompen, el intestino no hace bien el movimiento para expulsarlas y queda esa sensación de evacuación incompleta. Muchas personas pasan mucho tiempo sentadas en el baño forzando y eso no es productivo. Puede ser incluso contraproducente. Fuerzas la musculatura, aumentas presión en la zona y puedes aumentar el riesgo de hemorroides e incluso prolapsos. Aquí van una solución muy simple y muy poderosa: la postura. La posición tradicional en el inodoro no es la mejor para evacuar. Lo ideal sería tener las piernas un poco elevadas para dejar el recto en una posición más anatómica. Una idea práctica: colocar un banquito frente al inodoro para apoyar los pies y levantar las rodillas. Esto facilita la salida de las heces por biomecánica pura. No es truco,
es anatomía. Otro punto fuerte, los gases y el hinchazo se relacionan con la fermentación excesiva de carbohidratos y con una microbiota desequilibrada. Cuando las heces quedan paradas, aumenta el riesgo de proliferación de bacterias que no nos favorecen, que se alimentan de azúcar y carbohidratos simples. Este tránsito lento favorece el acúmulo de gases y puede regenerar hipersensibilidad intestinal. Por eso hay gente que hincha a lo largo del día y empeora la noche. Y en el abdomen puede verse mucho más grande por el volumen de gas. No siempre es grasa. Muchas veces es distensión. También tenemos que hablar de la parte emocional. Existe una relación muy grande entre cerebro y el intestino. El intestino está regulado por el sistema nervioso autónomo. Estrés, ansiedad, prisa, falta de rutina, todo eso impacta el tránsito intestinal. Por eso hay gente que solo evacúa en casa y cuando viaja no puede. Por eso cuando alguien está muy estresado puede tener diarrea. O al contrario, se tranca todo. Es neurofisiología. Y si tú te presionas con ansiedad, tipo, tengo que evacuar ahora o voy a empeorar, muchas veces empeoras. Entonces sí, rutina ayuda, pero sin presión. Ahora vamos a lo más importante. ¿Qué hacer para eliminar estas heces retenidas, reducir el estreñimiento y mejorar la sensación de vacío intestinal? Existe un trípode que funciona muy bien para el intestino. Te voy a contar ahora. Primero, fibra. Segundo, agua. Tercero, grasa buena. Cuando tiene estas tres cosas, el intestino funciona mucho mejor. Las fibras, sobre todo las fibras solubles, atraen agua, forman un gel y aumenta el volumen del bolo fecal. Eso manda una señal para que el intestino se mueva. Ejemplos de fibras solubles: avena, lentejas, linaza, chía, psyllium. Estas 5 fibras absorben agua, forman un gel y ayudan a ablandar las heces. La fibra insoluble también ayuda porque aumentan el volumen del bolo fecal, aunque no absorba tanta agua, pero en estreñimiento muchas veces la fibra soluble es la más útil porque hidrata y suaviza más. Y la grasa buena entra para humectar, para lubricar el tránsito, facilitando la expulsión. Aguacate, aceite de oliva, semillas, frutos secos ayudan y ayudan mucho. Lo más importante aquí es la constancia. No es tomar un día y listo. El intestino responde a rutina. Usar estos alimentos todos los días enseña al cuerpo un patrón nuevo. Otro grupo que ayuda muchísimo: probióticos. Los probióticos son bacterias y levaduras benéficas del intestino. Y recuerda, cuando las heces se quedan paradas, favorece el crecimiento de bacterias menos saludables. Entonces, consumir alimentos probióticos naturales puede ayudar a recolonizar el intestino con bacterias buenas. Ejemplos: yogur, kefir, fermentados como repollo, chucrute, pepino fermentado y otros. Aquí en el canal yo tengo una playlist de probióticos naturales hechos en casa, fermentación simples. Incluso puede aprender aquí en este canal cómo utilizar un probiótico hecho con semilla de chía. Voy a dejar aquí en el final del video un video para que pueda ver cómo preparar este probiótico natural. Y recuerda, los prebióticos son la comida de los probióticos y muchas fibras solubles son prebióticas. Entonces, fibras más probióticos es un combo muy poderoso para tránsito intestinal y para cuadros de disbiose. Otro punto vital: movimiento. Tu intestino es músculo, pero no es un músculo que tú contraes, como un bíceps. El cerebro regula ese movimiento y una de las mejores formas de estimular el intestino es mover el cuerpo. Cuando haces actividad física, cuando caminas, cuando haces agachamientos, cuando activas tu core, tú estimulas indirectamente el movimiento intestinal. Los estudios muestran que personas más activas tienden a tener mejor tránsito intestinal. Y ahora un aviso muy importante: cuidado con promesas de internet. Limpieza intestinal milagrosa, laxantes desconocidos, tés que se venden como detox y nadie sabe qué traen. Esto puede ser peligroso. Incluso tés laxantes como el zen puede causar cólicos fuertes, irritación de la mucosa, empeorar inflamación, perjudicar la flora y generar dependencia. Es decir, te da un resultado rápido, pero puede cobrar un precio alto. Si necesitas usar laxante, que sea con orientación profesional y, de preferencia, opciones más seguras. Formadores de masa como el psyllium o laxantes osmóticos que atraen agua en lugar de irritativos agresivos. Alerta, ojo a esto. Y por último, esto es clave: el estreñimiento crónico no es normal y puede ser señal de algo más serio, mucho más serio. Si tus
heces, tienes sangre com frequência, se tienes dolor fuerte al evacuar, se tuviste pérdida de peso sin dieta, se hubo um cambio reciente em tu hábito intestinal, se tu heces salen em forma de cinta ou se tienes historial familiar de câncer de colo ou pólipos, é fundamental consultar com um médico. Las heces muestran cómo está tu salud y el estreñimiento puede ser un síntoma de alerta. Y recuerda, este video es informativo. Si tienes dudas, consulta a tu médico o nutricionista en tu ciudad. Ahora quiero saber, ¿vas a hacer alguna de estas mejoras? Escríbeme en los comentarios. Y aquí va mi consejo estándar, porque mucha gente me lo pide. Si tú estás hinchada, con gases, con intestino lento, cansancio, dificultad para bajar de peso y sientes que tu cuerpo está inflamado, yo te invito a conocer mi método Desinflama Ya. Es un protocolo paso a passo, donde enseño a miles de mujeres a desinflamar el cuerpo desde la raíz, con 5 pilares: ayuno consciente, alimentación correcta, suplementación inteligente, movimiento e hidratación. En el enlace de abajo también tienes acceso a mi libro La Farmacia Casera, con más de 1000 remédios naturales para usar la naturaleza con conciencia, las frutas, verduras y plantas que ya tienes en tu cocina como remédio natural. Voy a dejar un enlace aquí abajo. Para aquellos que están suscritos en mi canal, están con el precio absurdamente bajo. Es un método donde con mi acompañamiento yo puedo ayudarte a desinflamar tu cuerpo. Voy a dejar aquí en la descripción y también fijado en el primer comentario. Y muchas gracias por estar aquí. Deja tu like si te gustó, suscríbete para recibir nuevos videos cada semana y comparte este video con alguien que sufre con estreñimiento. Y no te olvides, escribe aquí abajo desde qué país me estás viendo. A mí me hace muy feliz leerlos y en el próximo video voy a mandar saludos especiales. Nos vemos en el próximo video y que Dios les bendiga. Un gran abrazo. Bendiciones.